Cuando Dios juzgue al mundo entero con fuego, ¿cómo abrirá el camino de la salvación para la humanidad? Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado, Los dos juicios y la Pascua, y confirmemos este camino de salvación a través de la Biblia, para que todos podamos caminar fielmente por él. Los dos juicios se refieren al tiempo del diluvio de Noé, cuando Dios juzgó al mundo por primera vez con agua, y el segundo será en los últimos días, cuando Dios juzgará al mundo nuevamente con fuego. Estoy seguro de que todos ustedes recuerdan y están familiarizados con estas verdades escritas en la Biblia. ¿Por qué será juzgado el mundo? Consideremos los tiempos en que Dios juzgó al mundo, los días de Noé, los días de Sodoma y Gomorra y los últimos días. ¿Qué tienen en común todos estos tiempos? En cada uno de estos periodos, el pueblo era rebelde, alejado de Dios, malvado e inmoral. Este tipo de fenómeno social existía en aquellos días. Oro para que hoy podamos tomarnos este tiempo para comprender la verdad de cómo en los días de Noé, en los días de Sodoma y Gomorra, e incluso hasta los últimos días, nuestro enemigo, el diablo, utiliza artimañas malvadas para desviar a la gente de Dios. Bajo el título del sermón, Los dos juicios y la Pascua, comencemos nuestro estudio de la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Veamos las palabras de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mientras recorremos el camino del Evangelio, el mundo nos influye constantemente. Nos sumergimos y nos adaptamos muy fácilmente al entorno que nos rodea. La forma de pensar de las personas que nos rodean, su estilo de vida y las diversas costumbres de nuestra sociedad. Dios obra constantemente para hacernos una nueva creación. Él tiene una voluntad y un deseo para nosotros, pensando, quiero que sean este tipo de persona. A pesar de esto, a menudo estamos influenciados por el mundo. Sin embargo, con fe, podemos vencer todas estas influencias. Pero, ¿y si no tenemos fe? ¿A dónde irán a parar nuestras vidas espirituales? ¿A dónde irá nuestro corazón? Inevitablemente, nos encontraremos mirando al mundo y pensando, pero todos los demás lo hacen así. Entonces se vuelve difícil vivir la vida que Dios desea para nosotros, es decir, ser una persona que ha nacido de nuevo. Es la fe la que nos permite defendernos de las influencias mundanas, porque la fe pone la meta de nuestra vida en el reino de Dios, ¿no es así? Continuemos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Hermanos, tener fe en cosas que aún no hemos visto, ¿es algo fácil de hacer? Imaginen la escena del mundo entero completamente cubierto por agua, esto es algo que ninguno de nosotros ha presenciado, incluso hasta hoy. El mundo entero se inundó en los días de Noé, ¿pueden imaginarlo? En ese momento, tal cosa estaba más allá de la imaginación. Por eso Hebreos capítulo 11 se refiere a estos acontecimientos como cosas que aún no se veían. Del mismo modo, ese acontecimiento futuro en el que Dios juzgará al mundo entero con fuego, es algo que nunca hemos visto. El mundo entero será envuelto en fuego, ¿no resulta una escena inimaginable? Y, sin embargo, las Escrituras dicen que Noé lo creyó. Creyó, ¿y qué preparó? Preparó el arca, exactamente como Dios le había mandado. Veamos Génesis capítulo 6,
versículo 9. Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Cuál era el estado del mundo? Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. En el plano moral y ético, el mundo entero se había vuelto sumamente malvado y corrupto. Veamos el versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Con estas palabras, Dios le ordenó a Noé que preparara el arca, y le ordenó que introdujera en ella un macho y una hembra de cada animal, haciendo distinción entre limpio e inmundo. Continuemos en el versículo 21. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Incluso en circunstancias en las que no podía imaginar cómo Dios juzgaría al mundo con agua, Noé cumplió fielmente todo lo que Dios le había mandado. Esto sigue el mismo principio que nuestra obediencia hoy al mandato de Dios. Predicad el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy, vivimos en una generación mala y adúltera. Sin embargo, incluso en medio de ese mundo, Dios obra para salvar a sus amados hijos. Así como Dios preparó el arca antes de juzgar al mundo con agua, en estos últimos días ha preparado Sión para que todas las personas puedan entrar en ella. Además, nos ha confiado la preciosa misión de proclamar esto a todos en todo el mundo, ¿no es así? Si hay algún punto que me gustaría que se llevaran del mensaje de hoy, el más importante es que, aunque Noé nunca había visto tales cosas con sus propios ojos, creyó en la palabra de Dios tal cual era e hizo todo tal como se le ordenó. Del mismo modo, el juicio futuro que vendrá sobre el mundo entero con fuego es un acontecimiento del que nunca hemos presenciado. Por esta razón, nosotros, como Noé, debemos prepararnos para nuestra salvación en esta época. Debemos convertirnos en aquellos que puedan guiar a todos los pueblos para que puedan regresar a Sión. El título del mensaje de hoy es Los dos juicios y la Pascua, y podemos descubrir que las circunstancias de estos dos juicios son notablemente similares. Veamos el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Esta es la explicación del tiempo de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra. La palabra que Dios dio al juzgar al mundo con agua, y su declaración de que juzgará este mundo con fuego, se cumplen por su palabra. Están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En última instancia, la gente impía de este mundo está sujeta a juicio, tal como lo estuvo en los días de Noé. Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna razón para que imitemos sus obras o sigamos su estilo de vida.
No debemos decir, pero el resto del mundo lo hace y le parece bien. Nuestra norma en todas las cosas debe ser siempre Dios. Siempre debemos preguntarnos, ¿cómo ve Dios esto? ¿No es cierto que solo entonces podremos, a través de la fe adecuada, permanecer fieles hasta el final y compartir la salvación que recibió Noé? Continuemos con el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está esperando que nos mantengamos firmes en la verdadera norma de la fe que Él desea, para vencer al mundo, superar todas nuestras debilidades y permanecer siempre victoriosos ante todas las pruebas y engaños de Satanás. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo se puede ver aquí qué tipo de vida enfatiza Dios? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Estos pasajes de la Biblia nos muestran lo que sucedió en los días de Noé y de Sodoma y Gomorra. A medida que el pueblo se volvía insensible a la conducta piadosa y se alejaba de la piedad, Dios gobernaba continuamente sobre ellos con juicio. Versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermanos, ¿pueden imaginar tal escena? Puede que se pregunten, ¿cómo pueden derretirse los elementos? ¿Cómo pueden ser destruidos los cielos por fuego? Cuando Dios le dijo a Noé, prepara el arca, y le ordenó que entrara en ella, la gente se preguntaba, ¿de dónde podría venir suficiente agua para cubrir toda la tierra? Es una escena inimaginable. Sin embargo, Noé creyó en la palabra de Dios simplemente porque era su palabra, e hizo todo tal como se le había ordenado. Del mismo modo, debemos creer que Dios juzgará al mundo entero con fuego, y debemos entrar en Sión como lo ordenó. No os conforméis a las normas de este mundo, ni aprendáis las costumbres de esta generación. Creo que nuestro camino de fe debe desarrollarse en piedad y santidad, según estas enseñanzas. Continuemos con el versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Entonces, ¿no deberíamos esforzarnos y trabajar con mayor esfuerzo en esta obra? Dios nos ha ordenado que proclamemos rápidamente las buenas nuevas a todo el mundo, antes de que lo juzgue con fuego al final del siglo. Este es el mensaje que debemos compartir, porque ese momento llegará. Vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. En cuanto a todo lo que os he mandado, ¿qué se nos dice que hagamos? Se nos manda obedecerlas. Además, nos ordenó que fuéramos y lo predicáramos a todas las naciones.
En la época de Noé, Dios le dio a cada criatura viviente una oportunidad antes de juzgar al mundo por el agua. No obstante, debido a que el pueblo vivía una vida tan rebelde, se burlaban y despreciaban la palabra de Dios. También se burlaron y despreciaron la palabra de Dios en la época de Ezequías, e incluso en esta época, continúan burlándose y despreciando su palabra. Rechazan prestar atención a las instrucciones o la guía que Dios les da. Pero cuando la muerte esté a sus puertas, y finalmente recobren el sentido, pensando, debo ir al arca, ¿serán capaces de ir? Eso es imposible. ¿No es por eso que muchos miembros de la familia de Sión están partiendo ahora al extranjero, con el corazón para predicar el Evangelio a personas que aún no han escuchado este mensaje? Abramos el capítulo 43 de Isaías para leer la promesa: cuando Dios juzgue al mundo con fuego, nos salvará. Estas noticias son realmente preciosas y bendecidas. Veamos la palabra de Dios en Isaías capítulo 43, versículo 1. Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé, daré, pues, hombres por ti, y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Continúa entregándonos este mensaje incluso hoy. En medio del agua y del fuego, ¿qué dice que hará? Prometió estar con nosotros y salvarnos de todo. Veamos al Salmos 91, versículo 7. Salmos 91, versículo 7. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿No promete Dios evitar que el desastre se acerque a nosotros? Examinemos cómo Dios ha declarado que protegerá a todos los hijos de Sión. El juicio por agua y el juicio por fuego son acontecimientos que la humanidad jamás presenció. Sin embargo, estos acontecimientos se llevarán a cabo exactamente según la palabra de Dios, por lo que se nos manda estar listos y preparados. Vayamos a Éxodo, capítulo 12, para leer sobre la promesa de cómo nos salvará del agua y del fuego. Veamos Éxodo capítulo 12, versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová.
Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre. Dios mandó poner la sangre del cordero en los postes y dinteles de las puertas. Cuando él vea la sangre, ¿qué hará? Y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esta promesa no se cumplió solo en la tierra de Egipto hace unos 3500 años. ¿Qué dice Dios en el versículo 14? Y este día os será en memoria. ¿Qué día es este? Es la Pascua, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Por lo tanto, la Pascua puede verse como la garantía misma de la promesa de Dios. La Pascua contiene la gran promesa de que Dios siempre protegerá a los hijos de Sión, ya sea por agua, por fuego o en cualquier otra circunstancia. Por lo tanto, cuando vayan al extranjero, les ruego que enseñen extensamente sobre la historia de la Pascua y expliquen por qué debemos guardarla. Así como Noé preparó lo que aún no se ve, Dios nos ha dado la Pascua para prepararnos. Él está preparando el camino para que toda la humanidad regrese a Sión, donde se celebran las fiestas solemnes. En Éxodo capítulo 12, Él promete, pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. ¿A través de qué medios nos está haciendo Dios esta promesa ahora? ¿No es esta la promesa que Dios nos concede a través de la Pascua? Por eso está escrito en el Salmos capítulo 91, caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, más. ¿Qué dice la Biblia que sucederá? La promesa de que, más a ti no llegará. ¿A quién va dirigida esta palabra? ¿Qué deben guardar para recibir esta promesa? Esta es la promesa que Dios ha hecho a los que guardan la Pascua. Hoy, mientras grabamos profundamente en nuestros corazones estas palabras de la verdad de Dios, confirmemos a través de la Biblia algunos detalles más sobre el día en que Dios juzgará al mundo con fuego. Vayamos juntos a Jeremías capítulo 4, versículo 9. En Jeremías capítulo 4, versículo 9, está escrito: En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes. La Biblia dice que desfallecerán al ver una escena tan aterradora e impactante. Desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos, y se maravillarán los profetas. El tiempo que queda del juicio de fuego estará lleno de escenas como esta. Ahora, vayamos a Jeremías capítulo 5, versículo 1. Jeremías capítulo 5, versículo 1. Recorred las calles de Jerusalén, y mirad ahora, e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. ¿No suena esto como un pasaje que hemos escuchado antes? ¿En qué otro lugar de la Biblia encontramos tales palabras? Antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham le rogó a Dios: quisieras destruir al justo con el impío, reduciendo continuamente el número de justos necesarios para salvar las ciudades. Sin embargo, al final, como no se pudo encontrar un pequeño número de personas justas en Sodoma y Gomorra, Dios finalmente derribó su juicio final con fuego. Aquí también, Dios dice: si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. El mundo se está volviendo más malvado, se está alejando más de la justicia de Dios y se está endureciendo espiritualmente. ¿Alguien puede decir, ¿no es la Iglesia de Dios demasiado rígida, siguiendo solo la Biblia? ¿Cómo puede alguien vivir de una manera tan sofocante? Vivir según la palabra de Dios nunca es sofocante. Es el camino más seguro, más bendito y más cierto. Por lo tanto,
debemos ser nosotros los que podamos vivir esas vidas. Cuando tengan un momento, revisen también las escenas descritas en 2 de Pedro capítulo 3, Malaquías capítulo 4 y Sofonías capítulo 1. Vayamos a Isaías capítulo 24, versículo 1. Isaías capítulo 24 versículo 1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz. La expresión de que Dios trastorna la tierra muestra cuán grande debe ser su ira. Aunque esta es una expresión muy suavizada en términos bíblicos, podemos percibir la inmensidad de la santa ira de Dios. Se dice que Dios no deja la tierra como está, más bien, porque su maldad ahora está traspasando los cielos, Él la desolará y trastornará su faz. Trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada, y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado, para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada, y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Hermanos, tratad de imaginar este entorno y esta atmósfera. En medio de todo esto, la noticia de que Dios hará pasar las plagas por encima de los que guardan la Pascua en Sión, los redimirá y los guiará al reino de los cielos. Hermanos, ¿no es esta la noticia más maravillosa? Esta es la noticia que debemos compartir con nuestros vecinos, nuestras familias, nuestros parientes y todos los que nos rodean. No estamos entregando nada que pueda dañar al mundo. Estamos entregando el mayor beneficio a la humanidad. ¿Alguna vez dudamos o sentimos miedo al dar algo bueno a una persona? Podrían decir, quisiera compartir algo con ustedes. Les va a encantar, lo que ocurre es que todavía no se han dado cuenta. Ya sea el cumpleaños de su hijo o el de sus padres, cuando preparan un regalo, no lo dan con el pensamiento, estarán encantados cuando lo abran. Con ese corazón, debemos predicar el Evangelio, compartiendo estos dones uno por uno. Por eso, el mensaje que entregamos es de completa alegría. ¿No está este mensaje registrado en la Biblia como el Evangelio, que significa buenas nuevas? Proclamémoslo por todas partes. Debemos ser los que proclamamos la voluntad de Dios. Así como el mundo fue juzgado por agua en los tiempos de Noé, Dios ciertamente traerá juicio en los últimos días. No son solo sucesos temibles y asombrosos, la promesa de salvación de Dios está presente. Guiemos a las almas a la verdad de la Pascua de vida. Con tal corazón, digamos a todos,
No pierdan esta oportunidad, sino aprovechenla. Esta es una última y especial oportunidad. Únanse a nosotros en la Pascua, la fiesta de vida, y reciban bendiciones y gracia de Dios. Con este corazón, debemos predicar el precioso evangelio del nuevo pacto a todos los pueblos del mundo. Dios ha declarado que estos dos juicios se cumplirán. Que la gente del mundo actúe descuidadamente no significa que debamos dejarnos arrastrar. Más bien, bajo las enseñanzas de Dios, si Él dice, esto no es santo, esto no es piadoso, debemos apartar esas cosas de nosotros. ¿No somos el pueblo de Sión que aprende y sigue las enseñanzas de Dios? Entonces, debemos preguntar, ¿qué enseñanzas hay en Sión? Y también debemos preguntar, ¿cómo nos guía Dios en esta época? Si nos convertimos en el pueblo de Dios, que siempre presta atención a su guía, y sabe cómo seguirla, estoy seguro de que Dios guiará a su pueblo con seguridad al eterno reino de los cielos, incluso en esta generación perversa y adúltera. Entonces, debemos preguntar, ¿por qué fue juzgada la gente en los días de Noé, y de Sodoma y Gomorra? ¿Y por qué esta última época se enfrenta ahora al juicio de Dios? Les insto a que nunca olviden esto. En tales lugares, la gente siempre hacía todo lo contrario a las enseñanzas de Dios. La lección que Dios nos ha dado hoy a través de los dos juicios y la Pascua, es que es su voluntad prepararnos para esta época, como hizo con el pueblo en tiempo de Noé. Oro sinceramente que lo tengan muy presente, para que todos puedan recibir con alegría la Pascua de este año. Esperando que hayan recibido mucha gracia, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.